Entonces, vamos a hacer un laboratorio, es un laboratorio virtual en el que vamos a trabajar lo que es los componentes de un vector y la suma de vectores. ¿Listo? Entonces, pues acá, pues como siempre se les indica en cada guía, que pues deben seguir las indicaciones. Acá hay una simulación que se va a trabajar en la página de PET Colorado respecto a la parte de componentes de un vector y suma de vectores, como ya se les dijo. Y pues espera que ustedes respondan de una forma clara y explicando con buena redacción las respuestas que se solicitan en cada caso. Entonces, la página en la que vamos a trabajar es esta. Entonces vamos a esperar que se abra la página. Entonces acá no hay necesidad de descargar la aplicación, pero ya si ustedes quieren la pueden descargar. Y acá pues entramos en la primera ventana que dice explorar 1D. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ubicar vectores en una sola dimensión. Eso es lo que quiere decir el 1D. Vectores en una sola dimensión. De tal manera que solamente van a quedar horizontales en este caso. O si cambio el, o si cambio el eje por el de acá, la parte inferior derecha, pues solamente verticales. ¿Listo? Entonces acá horizontales o acá verticales. Entonces, ¿qué nos indican en el... Bueno, la simulación se llama adición de vectores y en este caso pues funciona en línea, entonces no hay necesidad de descargar la simulación. Dice, ingrese a la ventana Explorar 1D de la simulación. Al lado derecho de la aplicación, active los parámetros suma y valores. Entonces, eso es lo que se activa, parámetros suma y valores. En la parte inferior derecha aparecen tres flechas marcadas con A, B y C, que representan vectores y se pueden ubicar sobre la recta numérica, dando clic izquierdo sostenido en ellos, al ubicarlos en el lugar que queramos. Entonces, coloque el vector A desde 0 y el vector B desde -10. Entonces, hagamos, bueno, eso se muestra acá en la figura 1. Entonces, el vector A desde 0 y el vector B desde -10. Entonces, lo hacemos inmediatamente en la aplicación. Vector A desde 0, vector B desde -10. Entonces, observen que automáticamente aparece el vector suma. Mira, si desactivamos la suma, se desaparece ese vector azul que estaba ahí debajo. Entonces, ese vector suma va a sumar precisamente los vectores A y B que se colocaron. Entonces, como, como A vale 5 y B vale 5 y los dos están apuntando a la derecha, el vector suma va a ser un vector que vale 10 y que está apuntando a la derecha también, como los vectores que componen esa suma. Listo. Entonces, ¿qué más nos indica acá? Observe que los dos vectores se suman automáticamente. Además, si hace clic izquierdo sostenido sobre la punta de uno de ellos, los puede estirar, encoger o cambiar de sentido. Entonces, el vector B tenga un valor de 10 y apunte a la derecha. Entonces, el vector B tenga un valor de 10. Entonces, hagamos eso inmediatamente, que el vector B
tenga un valor de 10. Entonces, si el vector B tiene un valor de 10 y el vector A tiene un valor de 5, entonces ya su suma vale 15. Y entonces esa sería la respuesta a esa primera pregunta que ahí se plantea. Eh, ¿Cuál es la magnitud y sentido del vector suma? Pues vamos a responder esa primera pregunta diciendo que la magnitud del vector suma, pues como vimos ya es 15. Y sentido, pues apunta a la derecha, ¿cierto? Acá aparece otra pregunta, hay que contestarla a las dos. Luego, haga que el vector B tenga un valor de 15 y apunte a la izquierda. Entonces, aquí el vector B, entonces usted le da clic izquierdo y usted le puede cambiar de sentido. Que tenga un valor de 15 y apunte a la izquierda. Entonces acá vamos a observar que los dos vectores, uno apunta para la derecha y otro apunta para la izquierda. Entonces el vector suma lo que hace es restar estos dos vectores. Restar. Pues es como si uno fuera positivo y el otro negativo, porque el vector resultante queda apuntando hacia la izquierda, que es hacia donde se orienta el vector más grande, y queda valiendo 10. Entonces es como si se restara y queda en el sentido del vector más grande, que en este caso el más grande va a la izquierda. Entonces, pues hay que responder la pregunta que ahí aparece, que es ¿cuál es la magnitud de ese vector suma? Pues como vimos era 10 y el sentido pues a la izquierda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Espera un momentico, reenvío lo de la clase a ver. Bueno, entonces no hay preguntas. La parte B dice, ahora en la parte inferior central de la aplicación ingrese a la ventana Explorar 2D y active los parámetros valores y este que indica ángulo, este símbolo que estoy señalando acá. Bueno, entonces empecemos por hacer eso. Entonces en la parte inferior central, acá donde dice Explorar 2D, ahí damos clic izquierdo. Entonces acá los vectores aquí sí van a estar en dos dimensiones. Como se observa, entonces podemos acá ubicar eh, vectores, digamos como este vector A, vamos a ubicarlo acá aplicado desde el origen de coordenadas del plano cartesiano. Entonces ahora se me complicó colocarlo. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Si activo bueno, valores, el valor, o sea, la longitud de ese vector es 10 y aquí también activo ángulo. Entonces ahí me muestra el ángulo que el vector forma con la recta horizontal. Entonces ahí tengo dos datos que me indican la magnitud y la dirección.
Entonces, la dirección es 53,1 grados desde el eje X positivo. Y la magnitud del vector es 10. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar a ver qué nos indican en la guía. Luego ubique un vector A que empiece en el origen del plano cartesiano, como se muestra en la figura 2. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo hice ahorita? Lo que muestra esta figura 2. Luego, halle las componentes horizontal y vertical del vector A trazado en la figura 2, con dos líneas perpendiculares a los ejes X y Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Resulta que para hallar las componentes, ustedes ya saben que desde la punta de ese vector se trazan una línea acá que es perpendicular, desde la punta del vector, perpendicular a cada eje. Entonces aquí nos quedará un vector que será A sub X. O sea, es por decirlo así, el reflejo de ese vector en el eje X. Y si lo hago para acá, perpendicular al eje, o sea que forma un ángulo de 90 grados con el eje, entonces voy a tener acá el vector A sub Y. Entonces, esos son los dos componentes de ese vector. Y para hallar el valor de estos componentes, pues se aplican unas ecuaciones. La primera de esas ecuaciones, pues lo voy a hacer acá sobre la figura. Entonces, la primera de esas ecuaciones es A sub X es igual a lo que valga el, la norma de ese vector A, o sea 10, por, ahí sería el cateto adyacente, entonces sería coseno, ¿no? Entonces, coseno del ángulo. En ese caso, bueno, en ese caso el ángulo es 53,1 porque eso es lo que nos indica la aplicación. Entonces, A sub X va a ser, este vale 10 por coseno de 53,1 grados. Entonces usamos la calculadora que esté en el modo DEC, nosotros ya sabemos colocarla en el modo DEC, y decimos 10 por coseno de 53,1, y eso me da 6,00004, mejor dicho da 6. A sub X nos da 6. Y para Y, pues hacemos un procedimiento similar, nada más que ¿qué? Para la parte de A sub Y, ustedes ya saben que en vez de coseno, pues utilizamos seno. Entonces, por seno del ángulo. Entonces, acá A sub Y va a ser la norma de A es 10 por el seno del ángulo, que es 53,1 grado. Entonces, acá sería 10 por seno de 53,1 y eso me da 7,99, casi 8. Entonces da 7,99. Aquí probablemente la simulación lo aproxime a 8. Pues que es casi lo mismo. ¿Les dio eso en la calculadora? ¿Me están escuchando?
¿Me están escuchando? Sí, señor. En la calculadora les dio los mismos resultados, Sí. ¿sí? Listo. Entonces, ahora vamos a eso eran las indicaciones que nos daban acá, y acá nos dan las ecuaciones. ¿Listo? Nos dan las ecuaciones. Y acá nos dicen que luego de que haga los cálculos en la solución de la guía, active los parámetros componentes para verificar lo realizado por usted. Entonces, si acá nos vamos aquí para la aplicación, activo el parámetro componente, lo puedo activar vean, me da 8 y 6. Este 7,99 me da 8, lo aproximan acá, y acá 6. Pero cualquiera de estos tres lo puedo activar, vea. La diferencia está en que aquí este vector, este componente, lo colocan acá sobre el eje. Si activo este o si activo este. Entonces, cualquiera de los tres componentes que active está bien, pero pues cambian es como su forma, su presentación, pero a la final sirven para lo mismo los tres, para hallar los componentes del vector. Listo. Y entonces con eso compruebo que lo que yo hice con los cálculos que hice a mano, pues está bien. Ahora, ¿qué me indica que debo hacer? Pues porque ya esta fue la parte como explicativa. Dice, eh, siguiendo en la ventana Explorar 2D, reinicie la aplicación y active el parámetro componentes. Luego escriba el vector 1010 con un punto de aplicación en el origen y terminación en el punto 10,10. Entonces, 10,10, listo. Entonces vamos a hacer lo que nos indican ahí. Entonces vamos a reiniciar. Para reiniciar la aplicación oprimimos este botón en la parte inferior derecha, este botón naranja, con una línea blanca circular. Entonces ahí reinicio la aplicación. Me dice que active valores. Se me olvidó qué más era lo que tenía que activar. Y active parámetro componentes. Bueno. Bueno, activemos valores y componentes. Activemos este, digamos. Y entonces aquí voy a hallar a colocar el vector. Y haciendo o colocando el vector, yo le hago clic izquierdo y lo puedo trasladar. Entonces, observemos que el vector ya me quedó en la coordenada 10, 10. Ve, acá en la parte superior se puede ver. Cada, 10 en X, A su X, 10 en X y 10 en Y. ¿Listo? Ahora miremos. De este modo forma un triángulo rectángulo entre el vector y sus componentes, como se muestra en la figura 3. Entonces, en la figura 3 acá se ve, forma un triángulo rectángulo con las componentes, pues del mismo vector. Y si forma un triángulo rectángulo, pues acá puedo hallar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Pues aquí se forma un triángulo rectángulo. Este lado vale 10 y este también, ¿cierto? Entonces, al valer esos dos lados 10, pues puedo hallar el valor de la hipotenusa. ¿Qué es lo que hacen acá? Esa hipotenusa es la norma de A, la norma de ese vector A, o sea, el valor de A, y eso es
una de las componentes al cuadrado, esa su x al cuadrado más esa componente en y al cuadrado, y entonces eso reemplazando es que una de las componentes al cuadrado, 10 al cuadrado, y la otra componente 10 al cuadrado. 10 al cuadrado me da 100 en los dos casos, 100 más 100 me da 200, y la raíz cuadrada de 200 es 14,1. Entonces, por lo tanto, la norma del vector A es 14,1, valor que se verifica en la simulación. Entonces, determine por escrito la norma de los tres vectores cuyo punto de aplicación sea el origen del plano cartesiano, donde el punto de determinación respectivo sea 5,20, 15,20 y 20,30. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, primero vamos a verificar el 14,1 en la simulación. Miren, la simulación acá, la norma de ese vector es 14,1 y ahí se ve. Incluso acá, si pongo valores, aquí pues también se ve en la simulación. Ahora, nos dice que haga ese otro ejercicio, como esos que acabé de explicar, pero donde el punto de terminación sea 5,20. Bueno, hay otros dos puntos más, pero entonces hay que empezar por ese, 5,20. Entonces, aquí, pues si quiero que sea 5,20, pues 5 en X y 20 en Y. Entonces, tengo que volver a hacer los mismos cálculos a mano, así como se hicieron acá en el ejemplo. Estos mismos cálculos que ustedes vieron acá, toca volverlos a hacer. Esto toca volverlo a hacer. Y tiene que quedar por escrito, ¿cierto? Aquí dice por escrito. Y después, pues ustedes tienen que agregar pues la imagen donde el cálculo que usted hace, pues también corresponde con lo que le dio en la simulación. ¿Listo? Usted tiene que hace el cálculo por escrito y verifica si le dio en concordancia con lo que hay en la simulación. Y entonces eso lo tiene que hacer 3 veces. Entonces acá 1, 2 y 3 veces. Para cada uno tiene que hacer un cálculo, así como se hizo acá en el ejemplo. Listo. Y en la parte D dice que se mantenga en la ventana Explorar 2D, reinicie la aplicación y active los parámetros suma, valores, ángulo y componentes. Luego ubique un vector A con punto de aplicación en el origen y terminación en el punto 10,5. Terminación en el punto 10,5. Incluso ni necesitamos reiniciar la aplicación. En el punto 10,5. Entonces, esto es lo que nos indican que hagamos. Y que activemos todos estos parámetros. 10,5. Entonces, observe que este es el vector suma, el que aparece acá. Si lo desactivo, desaparece. Ese es el vector suma, pero obviamente pues da lo mismo que el vector A, pues porque no hay nada más que sumar, solamente está el vector A y no hay nada con que sumarlo, pues da el mismo vector A. Entonces dice que punto de aplicación en el origen y donde termina en el punto 10,5, ahí lo tengo. Miremos a ver si seguí las indicaciones. 10,5, sí. Ahora, ubique un vector B con punto de aplicación en la terminación del vector inicial, como se indica en la figura 4, y ubique su terminación en el punto 15,15. Entonces, como está en la figura 4, entonces sería algo así. 15, 15. Entonces, miremos acá en la aplicación. Un vector B y acá en el punto 15,15 sería acá. Entonces, acá vamos a observar
esta punta de la flecha está en el punto 15,15, como se indica aquí en la guía, 15,15. Y entonces, eh, observe que este vector suma ahora sí me está sumando los vectores A y B. Y entonces, vea, si yo voy a sumar las componentes, este componente de X es 10 y la componente aquí de X es 5. Entonces, 10 más 5, 15. Y es lo que me da el componente de las X del vector suma. Y en las componentes del vector Y es 5 y 10. Entonces, 5 y 10 me da 15. ¿Listo? 5 y 10 me da 15. Entonces, observemos que se suma componentes de X con componentes de X y componentes de Y con componentes de Y. Listo. Y también puedo hacer lo siguiente. Si yo cojo y traslado este vector suma encima de estos dos, observe que el vector suma puede empezar desde el punto de aplicación del primer vector, o sea, desde el vector A, y termina donde termina el vector B. O sea, el vector suma es como el resumen de la trayectoria de los dos vectores, pero la hacen en una sola trayectoria. Entonces, observemos qué dice la guía. Observe que aparece un vector suma S, cuyas componentes son el resultado de sumar las componentes respectivas de los vectores A y B. En este caso las componentes de X son 10 y 5, entonces su adición es 15, que eso fue lo que les mostré allá, y las componentes de Y son 5 y 10, por lo tanto la suma es de 15. Además, si ubicamos el vector suma sobre los dos primeros, este empieza en el punto de aplicación del vector A y finaliza en el punto de terminación del vector B, que eso fue lo que hicimos cuando yo trasladé un vector encima de los otros dos. Entonces, compruebe lo explicado haciendo dos ejercicios de suma de vectores en la simulación. En cada caso debe anexar una imagen al desarrollo de la guía para comprobar el trabajo realizado. Entonces aquí ya es algo que usted se invente. Entonces, digamos que usted ya no quiere, alejemos este vector suma de acá, digamos que usted ya no quiere este ejemplo porque ese fue el que se dio y usted tiene que inventarse otros dos. Entonces, digamos que usted va a hacer otro. Entonces, digamos que este es el vector 10,10 y aquí le pone este y este le pone un vector así. O bueno, más para allá. Entonces, este podría ser un ejemplo. Ya hay un vector diferente en A y otro vector diferente en B. Y la suma pues nos da otra cosa. Y obviamente si coloco el vector suma encima de estos dos, debe empezar donde comienza uno y terminar donde termina el segundo, como aquí queda. ¿Listo? Entonces, inventarse dos ejemplos es pues sumamente fácil. No es sino correr este vector, darle un nuevo ángulo y un nuevo valor, y aquí correr este vector y pues mostrar cómo las componentes, por ejemplo, las componentes X con X, pues me da aquí lo que se da en X, 15 más 7, 22, y las componentes Y con Y, 10 más 11 me debe dar 21, como efectivamente se muestra acá. Entonces, hacer ejemplos de esto y tomar imágenes de esto, pues es sencillo, manejar esta parte de la aplicación es sencillo. Entonces, se inventa dos ejemplos y toma la imagen de eso. Y los materiales para la próxima clase, entonces los vamos a anotar para que me puedan cumplir con esos materiales para la próxima clase. 2 libros de aproximadamente el mismo tamaño, entonces los vamos anotando.
la calculadora científica, el cuaderno y esferos para que vayan trabajando lo que aquí se explica. Pues no sería más por la clase de hoy. Pues muchas gracias por su atención.